Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Ya vamos a dar inicio con nuestro conversatorio del día de hoy. Aprenda de quienes ya comenzaron su transformación digital. Para esta sesión del día de hoy tenemos como invitado al profesor Osvaldo Felizola del IESA y nos acompaña nuestro CEO Wilber Moreno. Para los que no nos conocen, Celeritech es una empresa integradora de soluciones tecnológicas con más de 15 años en el mercado. Nos dedicamos a implementar soluciones digitales para empresas de todos los tamaños, generando valor en nuestros clientes. Sin más preámbulos, le dejo la palabra a Wilber Moreno. Hola, gracias Lisbeth. Hola Osvaldo, gracias por aceptar la invitación y gracias a todos los que están conectados y a los que van a ver esto luego en diferido. Sí, parte de la idea de conversar acerca de todas estas, de qué están haciendo las grandes y las pequeñas empresas con respecto al tema de la cadena de suministro, es que nos estamos enfrentando a una cantidad de retos que vienen dados por temas políticos, por temas económicos, por tema del COVID y por accidentes que han ocurrido recientemente, que seguramente Osvaldo nos va a mencionar cómo han impactado todo esto. Y por otra parte, tenemos la presión de todos estos cambios de la tecnología, en donde estamos enfrentando también lo que ahora se denomina la cuarta revolución industrial. Ya habíamos pasado por todo el tema de la revolución porque aparecieron las máquinas de vapor, luego la masificación de la producción gracias a la electricidad y a las líneas de producción, y luego con la aparición de las computadoras. Y ahora con la industria 4.0, estamos viendo que las cadenas de suministro están hiperconectadas, las cosas están conectadas a Internet, se está generando una gran cantidad de datos y se hablan de muchos términos que a veces asustan. Se habla de inteligencia artificial, se habla de todo el tema de machine learning, data lakes, análisis predictivo, el Internet de las cosas, y la idea es que hoy, durante todo este conversatorio, podamos compartir con ustedes casos aplicados de cómo esto está ayudando a que la empresa pueda ser competitiva, pueda estar al día y pueda estar insertada dentro del ecosistema de clientes y proveedores y que lo haga de una manera que le permita superar los riesgos que esto representa y generarlo en una ventaja competitiva. Osvaldo, ¿tú cómo ves ahorita el entorno de la cadena de suministro en términos generales, global? ¿A qué retos se enfrentan las empresas? Saludos a todos, saludos Wilber, gracias por la invitación. No sé, realmente en mi opinión personal y profesional, creo que es el momento donde las cadenas de suministro se están brillando. No hay ningún antecedente histórico a lo que hemos vivido en los últimos 10 años y más aún este último año debido a la crisis del COVID, donde son las cadenas de suministro las que están manteniendo la industria mundial funcionando, hasta extremos de industrias como por ejemplo Amazon, que seguramente muchos la conocerán, es muy conocida, que revolucionó, como en su momento revolucionó Toyota, el mundo de la manufactura al introducir la metodología, ¿cómo se llama? El enfoque Lean, para producir automóviles de una forma reducida y reduciendo costos. Lo mismo hizo Amazon, logró mejorar las cadenas de suministro utilizando una nueva palanca, que era la Internet. Pero fíjense que con esta crisis del COVID, inclusive el gran proveedor, el gran distribuidor del mundo, que es, bueno, el mundo no, su área de influencia, porque es donde está muy segmentada, se vio fuertemente afectada por la crisis del COVID. Hasta el punto, seguramente vieron las noticias, que Amazon tuvo problemas para poder cumplir con sus deliveries tradicionales. Tuvo que suspender en muchas oportunidades y en muchas zonas en Estados Unidos los deliveries de 24 horas o de 3 días y ponerlos de entre una semana a 2 semanas, porque no tenía forma humana de poder distribuir, por ejemplo, productos para el aseo, como estos geles antibacteriales o mascaritas. Y eso fue un impacto, un cisne negro en la industria. Totalmente. Y estamos hablando del líder. Sí. Bueno, y es interesante lo que mencionas. Yo no sé qué tanto están familiarizados con los modelos de negocio de Amazon, pero hay básicamente dos. Los que deciden vender a través de Amazon, están los que deciden que Amazon sea su outsourcing completo y se llama Fulfillment by Amazon, y está el Fulfillment by Merchant, en donde tú únicamente lo utilizas como un e-commerce y tú eres el responsable de enviar tus productos.
Y eso que tú estás mencionando, Osvaldo, impactó de tal manera que la mayoría de las empresas que no estaban en capacidad de cumplir con los niveles de servicio que Amazon les exigía, Amazon los comenzó a agarrar sus productos y a sacarlos del almacén. Entonces los pasaba del modelo FBA y les decía, como tú no estás en capacidad de cumplir, mejor te encargas tú de la logística porque si no Amazon es el que queda mal. Y los pasó a Fulfillment by Merchant y eso le generó una crisis logística porque muchas empresas no estaban preparadas para hacerlo. Y entonces, bueno, tuvieron que salir a ver si alquilaban sus propios almacenes o si iban con un tema de outsourcing logístico especializado en ventas para Internet, que vamos a hablar más tarde de eso. Pero sí, justo lo que tú dices generó nada más en ese punto. Y en Latinoamérica, Mercado Libre, que ya entró también con estos modelos de outsourcing de logística, bueno, va a pasar exactamente lo mismo. Exactamente, porque estamos en un mundo donde gracias a la cadena de suministros, para los que estén más o menos interesados en entender ese mundo tan excitante, no solamente está viajando el producto o el servicio, dígase, por ejemplo, porque eso hay que recalcarlo, la cadena de suministro no solamente son de artículos grandes, pueden viajar artículos pequeños, inclusive ahora están viajando las cosas estas como streaming, pero en el otro sentido, en la cadena de suministro viajas información. Ese es el secreto de dónde se está creando ahorita valor en las cadenas de suministro. ¿Cómo hacer más eficiente esa información? Porque lo que le pasó a Amazon y le está pasando a los muchos, como por ejemplo el caso de Mercado Libre, es que están empezando a tener que forzar a sus proveedores a desarrollarlos, a capacitarlos, a adecuarlos a las nuevas realidades. Los clientes quieren todo ya, si es posible antes. Sí, bueno, de hecho, y ahora ya se habla de la experiencia Amazon, y es que justo y desde antes de la pandemia, y ahora los niveles de exigencia de los clientes han subido, quieren estar súper informados, el tema de la inmediatez, y entonces parte de esta experiencia de Amazon es poder hacer tracking de cualquier cosa que tú compras, saber por dónde vas, saber si no te gusta el producto, que lo puedes regresar, que te van a regresar el dinero, y todos los que están yendo a ese modelo de e-commerce, independientemente de que sea una tienda propia, o de que lo hagan a través de plataformas como Amazon, van a tener que garantizar que pueden ofrecer ese nivel de servicio. Y para los que siguen todavía en un modelo más B2B, mucho más grande, en donde están despachando probablemente contenedores, pallets, los riesgos también son gigantescos y sobre todo que se han visto impactados porque ahora, bueno, no hay contenedores, por ejemplo. Es increíble, pero hay una crisis, seguramente tú nos puedes comentar un poco de eso antes de que entremos ya a hablar de la cadena logística en sí mismo, qué retos tenemos en este momento, Osvaldo, y por qué, o sea, qué has visto tú que está ocurriendo, que está impactando tanto retraso en tantas industrias. Bueno, las causas son varias y diversas. Pongo, por ejemplo, el caso que le pasó a Toyota, pues, seguramente muchos lo siguieron, que saben que el automóvil es una máquina, aunque es una máquina de tipo mecánica, tiene una gran cantidad de componentes de computación. Y debido a la crisis del COVID se vio afectada fuertemente la producción de chips y va desde de los yacimientos del silicio y poder procesarlos, dígase por ejemplo todos los proveedores que hacen falta para poder procesarlo. Eso ha retrasado fuertemente la cadena porque el golpe del COVID le dio a todo el mundo. Y de paso, si siguieron las noticias, comenzando el año, la cereza fue el caso del Ever Given, que nada más y nada menos se trabó en el canal de Suez, afectando casi completamente o completamente la nueva ruta de la seda china, que trata de traer productos de China a Europa. Para los que no sepan, más o menos se manejan dos líneas dos canales, que es el canal de la nueva ruta de la seda china por tierra, que es la que viaja por el norte de China, Uzbekistán, Tayikistán, pasa por Turquía y ingresa a Europa, y la otra que venía por vía marítima. Y el Ever Given, que estuvo, a pesar de que estuvo casi 7 días trabado, cortando el canal, todavía hoy en día estamos sufriendo el backlogging que se produjo de esa crisis. Buques que se tuvieron que desviar por África, buques que no salieron porque no se podían montar en el canal de Suez. Claro. Oye, sabes que nosotros desde el punto de vista informático, una de las cosas que vemos interesantes cuando trabajamos con clientes que están utilizando plataformas de clase mundial,
y hay muchas. O sea, nosotros trabajamos con SAP, pero está Microsoft, Oracle, NetSuite, y en general todas utilizan más o menos los mismos conceptos. Existe algo que es fundamental de cara a los clientes que se llama ATP, el Available to Promise, y es la capacidad de responderle al cliente para cuando tú le vas a poder entregar el producto que le está esperando. Y detrás de eso, dentro de toda la cadena logística, tienen los famosos lead times o los tiempos de espera. Entonces, por lo general, en estas tecnologías tú dices, me voy a tardar tanto en procesar mi orden de compra, tanto tiempo se va a tardar el productor que probablemente está en China, en Vietnam, en donde esté, cuánto tiempo se va a tardar el carguero en traer ese contenedor y tú le sumas los tiempos para luego hacer el proceso de nacionalización, desconsolidación, para poder luego entregarlo. Y cuando tienes este tipo de tecnologías, una de las cosas interesantes es que sencillamente baja el parámetro en donde está el valor por cada una de las combinaciones producto, productor, país de destino, y sencillamente con cambiar esos tiempos, tú puedes hacer automáticamente, eso lo hace el sistema, la replanificación de necesidades para ver si tienes que acelerar el proceso de compra y poder darle la respuesta al cliente. Y parte de lo que, por lo general, nosotros siempre conversamos en este proceso de evangelización, porque al final la idea es que todos aprendan cómo las tecnologías les puede servir. Sin duda, muchos tienen una super hoja Excel en donde pueden hacer esto, pero luego una cosa es cambiarlo para un pedido en particular y otro cambiarlo para siempre. Y entonces, ¿cómo haces para diferenciar eso en Excel y luego tener trazabilidad de ese tema? Pero bueno, no quiero entrar ahorita en tanto detalle desde el punto de vista de tecnología, pero decirte cómo esos problemas de los que estás hablando, las empresas están en capacidad de reaccionar, o el tema de Pfizer. Estaba leyendo un artículo interesantísimo de cuántas plantas están involucradas y de dónde vienen las materias primas, y es increíble cómo tienen que ir haciendo un proceso que pasa por 3 plantas diferentes antes de poder distribuirlo y poder orquestar todo ese proceso. Es sin duda algo fundamental en una empresa que piensa ofrecer y que piensa crecer, ya sea que tiene un modelo de producción o solamente de distribución, necesita poder tener claridad de cualquier impacto global que vaya a ocurrir en sus tiempos, cómo esto le va a impactar en sus ventas. Perfecto. Sí, Wilber, la verdad que eso es increíble. Por ejemplo, hablando del caso de Pfizer. Pfizer, si mal no recuerdo, son 3 plantas también, igual que el caso de Moderna, pero hay que entender lo que la cadena de frío que tienen que garantizar en las 3 es abismalmente complicada. Y no solamente una vez que ya se logra hacer la vacuna para el caso del COVID, sino después dónde la entregas, porque para los que más o menos están siguiendo el caso del COVID y el proceso de vacunación se hace a través del COVAX. Entonces, unas vacunas se les entregan a Estados Unidos, porque fue el que las pagó, o Israel, que para el momento de esta grabación son los que están más adelantados en el régimen de vacunación, pero Pfizer le entrega a cualquiera, si el que paga su vacuna se le entregan. Y ellos tienen la capacidad inclusive de asistirte si necesitas llevarla al extremo, por ejemplo, del Okavango, por ejemplo en África, que es bastante complicado. Ellos te pueden asistir y garantizar lo mejor posible la cadena. Pero quisiera detallar que eso no necesariamente es algo del tamaño de una empresa, del tamaño de Pfizer, porque vamos a hablar de un tema muy latinoamericano, el Mundial de Fútbol, que es una cosa que en cuestión de semanas puede cambiar abismalmente. Por ejemplo, el caso del equipo Brasil, que es uno de los equipos más queridos de América Latina, o el caso de Argentina, tiene un mal comienzo de Mundial de Fútbol, y con pequeños cambios, si supongamos por ejemplo el caso de Colombia, Perú, México, tengan un desempeño maravilloso y logren llegar a las semifinales, fíjense cómo las cadenas se pueden adaptar a eso. Bueno, entonces no sacamos artículos y banderitas de los jugadores brasileños o de las camisas de Ronaldinho, de alguno de ellos, o por ejemplo vámonos más bien a las camisas de James o cualquier jugador, esos famosos del momento, porque esos son los que están en boga. Y la cadena es capaz de responder con muy buena celeridad. Y estamos hablando de países tan distintos como, por ejemplo, México, que tienen cadenas que están más fáciles porque está más cerca de China, que, por ejemplo, Brasil, que está exactamente del lado opuesto. Es decir, que las líneas de producción, las líneas de suministro de Brasil tienen que pasar por el canal de Panamá, no necesariamente las de México. Entonces, fíjense cómo la cadena puede responder con mucha facilidad y ser muy elástica. Y esto ocurre con cosas tan sencillas como artículos deportivos. No, y qué interesante que mencionas ese caso, porque por mencionarles algo justamente de un empresario latino,
En este caso, este señor está aquí en Estados Unidos y es distribuidor de Panini. Y las barajitas, los stickers, que se tenían que distribuir a nivel nacional, y a él le entregaron 8.000 tiendas de retail, de empresas minoristas, de grandes cadenas, que él tenía que proveer. Y el tema de la cadena de suministro está variando tanto que ya no es que le compran, sino que le entregan el anaquel y él tiene que garantizar que el producto está presente. O sea, ya están cambiando las reglas del juego. Se le delega al que tiene el producto la responsabilidad de calcular cuánto cuánto y cuándo tiene que enviar para que el producto esté siempre presente, porque si no, entonces tienes un anaquel vacío. Y en este caso, y me estoy adelantando porque, bueno, seguramente dentro de la cadena de suministro ya me fui a la parte de distribución, pero aprovechando que mencionaste el tema del mundial, esto es algo que tienes que preparar una cadena de suministro para lo que dura el mundial. Tienes que comenzar a distribuir un poco antes, tienes que calcular el tiempo de que eso llegue de Italia acá, de que lo coloques en los almacenes, pero el tema es cómo calcular todas las semanas para 8.000 tiendas, cómo se está comportando cada una, y eso con los modelos matemáticos y con todo lo que es el análisis predictivo, que al final termina siendo una inteligencia artificial muy sencilla. Nosotros entrenamos al modelo para que supiera cuánto tenía que enviar entre semanas, porque obviamente los fines de semana habían picos, y lo entrenamos además para que propusiera si se enviaba por tierra, porque si tenías una ruptura de inventario, lo tienes que enviar por avión y ese costo es mucho más alto. Entonces, básicamente, como que si fuese algo de ciencia ficción en donde tú no dices, bueno, eso lo aprendí en la universidad, hacer polinomios y cosas. Bueno, aquí eso aplicado termina siendo cuánto tengo que enviar a cada tienda y cuándo lo tengo que enviar para que esté presente y que tenga un nivel óptimo, porque si envías de más, luego entonces lo vas a tener que enviar a otra tienda. Entonces tienes un costo logístico adicional. Y fue tan interesante este proyecto que luego vino todo el tema de la logística inversa, porque todos esos stickers se tienen que recoger y enviar a su destino nuevamente. Entonces, bueno, parte de esa experiencia la pudimos tener y fue algo, aunque pensé por un minuto que te me habías perdido, fue que te me cambiaste de posición en pantalla, Osvaldo. Pero bueno, si quieres entremos de lleno en el tema del supply chain y comenzamos a hablar del proceso de aprovisionamiento y todo lo que tiene que ver con el almacenamiento, manufactura y distribución. Sí, sí. Creo que te estoy perdiendo. O sea, ¿me escuchan aquí? Sí, se puso un poco lento. Ahora sí, ya regresó. Es muy colaborativa. ¿Aló, me escuchan? Sí, ahí estás. Sí, bueno, estamos teniendo problemas con el internet de Osvaldo. Y bueno, parte del objetivo de hoy es hablar también de la cadena de suministro en toda su extensión. Probablemente muchos conocen que la cadena de suministro está dividida desde el punto de vista conceptual, que Osvaldo nos puede hablar mucho más de eso. Sí, te escuchamos. Y estaba comentando Osvaldo, ¿sí? Sí, perdón, estamos... Sí, Osvaldo estaba adelantándome y comenzando a hablar de la cadena. Me estaba adelantando y estaba comenzando a hablar de la cadena de suministro clásica, que está compuesta por los procesos de aprovisionamiento, almacenamiento, producción y distribución. Y yo no sé si quieres que hagamos un paseo por estos conceptos y les vamos dando ejemplos prácticos de cómo la tecnología está apoyando a las empresas. Claro, con mucho gusto. O sea, con el más sencillo, que es el de aprovisionamiento de primas, normalmente como también se le conoce. La idea de este eslabón en la cadena de suministro es tratar de buscar, en la medida de lo posible, que la explotación sea lo más uniforme posible. Pues, mira, en este caso, por ejemplo, si estamos en una zona como, por ejemplo, vamos a hablar de una compañía muy querida y odiada por muchos, Tesla. Ellos tienen que extraer litio para sus baterías. Litio de Bolivia, uno de los principales yacimientos. Si una de las cosas que no se puede hacerle a una mina es sobreexplotarla un día sí y un día no. Entonces te ves obligado, por ejemplo, tener que, ¿cómo se llama? A planificar muy bien tus condiciones. O piensen en un caso más estacional, por ejemplo, alimentos. Si ustedes tienen que producir serie
en ciertos momentos, eso, la producción, eso hay que conocer muy bien. Y tenemos hoy en día herramientas que permiten incluso recibir información en tiempo real y una perturbación. Por ejemplo, que está lloviendo mucho en la región de, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Midwest de los Estados Unidos, en la zona centro-occidental. Eso te puede, por ejemplo, en la cosecha de trigo. Y eso te va a impactar en tu producción. Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo ajustar mi producción, que es el segundo eslabón, en función de la posible, lo menos que conozco, Lean, pensar de una forma lo más magra posible. A ver, que no conozcan, esto es una de nuestras Biblias en el mundo de operaciones, Lean Thinking de Woman, que es probablemente uno de los grandes pensadores y estudiosos del mundo del enfoque. Es lo que queremos con las cadenas de suministro. Y ahí nos está apoyando muchísimo la parte de la digitalización. Pongo por casos como el petróleo, que es probablemente uno de los más conocidos para los que estamos en Venezuela. Nosotros, era muy fácil conocer la producción por pozo en cada instante. Entonces, uno estaba en un pozo o en un grupo de pozos, uno podía sé que los pozos o producen menos crudo o producen más gas, o están trayéndome un producto que no está mayores niveles de azufre, menores niveles de azufre. Yo podía ir adaptando mi cadena de producción, dígase en este caso la refinería, cómo poder adaptar al nuevo crudo, porque la salida tiene que ser un crudo dentro de especificaciones. No es que puedo darme opciones. Yo estoy obligado a tener que producir tal cual lo que se me da. El petróleo es famosa por ser una de esas, con muy buenos análisis. Fíjense qué tan precisa es con la crisis del COVID. Muchos vieron que durante el mes de abril y mayo casi que teníamos a todas las gasolineras, no las de Venezuela, pero las que estaban fuera, prácticamente con horarios hasta el techo. Porque Osvaldo, nosotros vivimos para la producción de una forma tan dramática. sí. Osvaldo, que te iba a invitar a ver si puedes conectarte y conectarte, a ver si mejora tu señal, porque hay bastante interrupción. Sí, claro. Ok, déjame tomar video. ¿Me escucha mejor ahora? Sí. Bueno, para complementar un poco lo que estás diciendo, sí, te escucho. Sí, que algo interesante, Osvaldo, que lo que estás comentando y que es toda esa complejidad que tienen las empresas grandes, las empresas pequeñas hoy por hoy terminan trabajando, como lo comentábamos antes, en Excel para poder planificar la demanda. Y ese mismo nivel de certeza de cuánto necesito, por lo general viene dado, y yo creo que todos los que estamos en la llamada, que trabajamos ya sea en una pyme o una empresa mediana, por lo general tenemos que satisfacer una demanda. Y esa demanda probablemente está cargada en un forecast de venta o probablemente lo tengo como un plan de entregas en firme gracias a algún contrato que se firmó con un cliente o sencillamente tengo algunos pedidos por entregar, tengo una cantidad de inventario X en un momento determinado y tengo algunas órdenes de compra que ya están colocadas. Con este tipo de tecnologías hay cosas que son 100% transaccionales, es un concepto que se llama el MRP, el Material Requirement Planning, que permite que el sistema te recomiende cuánto tengo que comprar basado en esa planificación o cuánto tengo que producir. Y cuando hago esto, lo puedo incluir incluso si es un proceso de importación y como bien lo mencionabas, Osvaldo, ya sea que sea una estrategia Lean o que hay otro cliente que decide implementarse un just in time, el sistema te permite soportar esto para saber y optimizar cuándo tengo que comprar para tener la cantidad de inventario justo. Sobre todo porque dependiendo de la economía, tener un inventario obsoleto o tener exceso de inventario genera pérdidas, requiere demasiado capital de trabajo que está hundido en el almacén y probablemente estoy pagando intereses por algo que no está rotando. Entonces, tener tecnologías que me ayuden a ver cuál es el nivel óptimo de compra es un tema fundamental. Totalmente. Y va a empezar a ocurrir en la América Latina algo que ya está ocurriendo en los Estados Unidos. Es que las mismas decisiones, y no voy a poner ejemplo de Walmart o Amazon,
están forzando a ustedes como de pequeños emprendedores, pequeñas, medianas empresas, a que se adapten a la forma como la que ellos trabajan. ¿Sí? Porque para ellos, como dice justamente Wilber, el MVP, es decir, la planificación de recursos de materiales, es vital. Es decir, a mí no me sirve de nada tener los jugueticos de Navidad en enero. Yo necesito en noviembre para tenerlos anaqueles en diciembre llenos. Y ellos justamente hasta te pueden ayudar incluso, porque esto es una de las cosas de este tipo de herramientas. Ellas pueden detectar si te estás quedando por detrás con meses de anticipación. O inclusive hasta pueden hacer cosas insólitas, como por ejemplo el caso de, creo que fue una tienda de juguetes, no me acuerdo si fue Toys R Us, pido disculpas porque de verdad que ahorita no tengo bien la marca, pero fue con Toys R Us, que ellos inclusive a mitad de año se dieron cuenta que los juguetes no tenían futuro. Entonces cortaron el pedido y lo cambiaron por otros pedidos, y el fabricante le fue muy fácil hacer la migración porque tuvieron que hacer unos pequeños cambios, porque simplemente se dieron cuenta que los juguetes tenían un gran futuro ¿cómo se llama? En diciembre. Y les dimos más o menos la idea. Eso le pasó con la saga de Star Wars, Guerra de las Galaxias, que la saga de la nueva trilogía no ha sido muy popular en juguetes como si lo ha sido, por ejemplo, la serie de Mandalorian. Entonces, el muñequito es el bebé Yoda, bueno, Grogu. Que eso fue un impacto increíble en la línea de producción que obligó a tener que cambiar. Aquí pasamos de producir jugueticos de Jedi a peluchitos ¿cómo se llama? No sé, la raza. Y una de las cosas que pasó desde el punto de vista de producción fue que la cadena se adaptó casi que instantáneamente. Así, mientras se estaba estrenando la serie, se estaban empezando a producir los jugueticos. Y en menos de 3 meses se llenaron todos los anaqueles. Bueno, sabes que nosotros estamos ayudando a una empresa que ellos se encargan de traer sillas de playa y toallas de playa. Y con el tema del COVID, resulta que va a haber mucho menos turismo internacional y o sea, ya existía una gran cantidad de demanda para ir a las costas en Estados Unidos, por lo tanto se iba a disparar la demanda de estos productos. Entonces, todo este proceso de compra, por supuesto, ellos hicieron una planificación de la mano de sus clientes y les tocó acelerar el paso porque duplicaron las ventas. Ellos estaban preparados para crecer en un porcentaje y ese porcentaje se disparó, pero uno de los temas interesantes, Osvaldo, que se pueden hacer con estas tecnologías es que ya no es nada más planificar la compra, sino la calidad de la precisión que le puedes tener a tu proveedor. Todos esos conceptos de compras colaborativas, nosotros, por ejemplo, le dimos a ellos un portal al proveedor que está ubicado en China, porque siempre existe la duda de si el proveedor está entendiendo cuál es la calidad, la cantidad, los tiempos y se tiene que comprometer. Y tú estás haciendo un proceso de planificación y en este caso tienes toallas de colores, toallas con logos, toallas de rayas y se quería que el surtido que iba a llegar a la tienda ya estuviese preempacado para no tener que hacer ese trabajo acá en los almacenes. Entonces, eso que tú acabas de decir de cómo reaccionar y además cómo lograr el nivel de precisión para optimizar todo el costo de la cadena logística para no tener que traer contenedores de toallas de color y contenedores de toallas de rayas para luego tener que abrir el mal surtido, se le delegó al proveedor, en este caso en China, y a través de un proveedor él iba confirmando las cantidades, la calidad, y él confirma qué órdenes de compra coloca dentro de un contenedor para poder para tener la trazabilidad de todos esos contenedores, y nuestro cliente pasó de tener una gestión con almacenes propios y de terceros, canceló los almacenes y ahora está distribuyendo y se pasó un modelo de dropshipment y entrega directo con todo el pedido 100% especificado y el cliente final tiene visibilidad de toda la trazabilidad de que su pedido está organizado de una forma tal que incluso sabe cómo lo va a distribuir entre sus distintas tiendas. Y esto es un proceso en donde estás integrando end-to-end, de inicio a fin, te estás teniendo un proceso de compra colaborativo integrado con la necesidad de tu cliente final. Completamente. Y inclusive China, que es una de las grandes fábricas del mundo, tienen cosas que pueden ser hasta impensables en tiempos de los 80 o en los 50, que ellos tienen ciudades completamente diseñadas
para la fabricación no solamente de productos de un tipo, sino todos esos productos alternos. Porque ahora que estamos hablando del dropshipping, una de las cosas maravillosas que permite el dropshipping es consolidar cargas. Entonces, literalmente puedes entregarle al cliente, como estás comentando, al punto de que el pedido hecho a la medida. Y eso es algo que puede ser de una empresa mediana, como en este caso, una que tienda artículos para playa, como literalmente un emprendedor que quiera comenzar, no sé, con artículos de salud no tanto, pero por ejemplo deportivos que entonces yo puedo prepararte un kit hecho a la medida, tipo una famosa influencer venezolana, que puedes hacer la misma rutina de ejercicios que ella hace y no tienes que tener nada de inventario, es sencillamente ponerte en contacto con unos proveedores chinos o asiáticos, no solamente tiene que ser en China, y que tal cual, cuando cada vez que esta persona te diga comprar con este sistema, puedes inscribir la información que tenemos hoy en día, puedes conectar a todos esos proveedores al mismo tiempo, inclusive hasta la logística misma. Entonces puedes hacer que la entrega que llegue a tu casa es perfectamente personalizada. Puedes recibir hasta 50, 60, 80, 100 pedidos a la vez, totalmente distintos. Sí, y una de las cosas interesantes es que muchos de los que están escuchándonos, hoy en día las oportunidades de ir a una estrategia de e-commerce es total. Y nada más, por ejemplo, Amazon ya anunció que los mismos productos que tú vendes hoy en Estados Unidos, con un clic los puedes colocar de una vez en Inglaterra o en Australia. Ellos se encargan de la logística de esa distribución. Y entonces tú puedes estar haciendo lo que tú me estás diciendo. Tú puedes estar trabajando con proveedores que van a reaccionar a tiempo para armarte todos estos kits, pero es que desde el punto de vista de entrega ya puedes convertirte en una empresa global. Y si no te quieres ir a un modelo tipo Amazon, sino que quieres tener tu propia tienda, entonces ahora sí tienes que hacerte tú responsable totalmente de todo el tema logístico, que lo puedes hacer teniendo un almacén y considerar también una vez más cómo es todo el proceso dentro del almacén de ese demand fulfillment que incluye lo que compré en esa planta. Igual eventualmente si lo hago dropshipment es maravilloso, pero si lo voy a recibir, lo tengo que almacenar, etiquetar y luego lo tengo que ir a buscar dentro del almacén y despacharlo. Tengo que tener la posibilidad de hacer una gestión de inventario físico detallada y en la medida de lo posible tener códigos de barra en su modelo más simple, que esté soportado por la tecnología para saber que el producto que estoy recibiendo fue el que compré, para poder contarlo electrónicamente, para poder validar que no estoy despachando incompleto. Y luego podría también tener un tema de radiofrecuencia, en donde puedo poner todas estas etiquetas que emiten una señal y puedo poner un portal y con el simple hecho de meter el pallet se cuentan automáticamente las cajas y se actualizan los sistemas. Y cuando hago el despacho o lo hago con un dispositivo que puede ser de tipo Zebra, existen otras marcas, pero leo y despacho y automáticamente descargo el inventario o igual pasa a través de un portal de radiofrecuencia. Incluso el conteo físico. Antes había que ir y contar caja por caja. Ahora tú puedes ir pasando y con el simple hecho de mover hacia arriba y hacia abajo, va leyendo todas las etiquetas que están allí y se acelera un montón el proceso y se incrementa la productividad. Entonces imagínate conectar todo lo que tú estás diciendo, que es súper interesante, esa capacidad que tienen estos proveedores de hacerte todo este trabajo y que tú puedas, si quieres tener tu propia gestión, hacerlo, o si lo quieres tercerizar, poder integrarte con estos modelos de outsourcing logístico para que ellos sean los que se hacen cargo de este tema. Completamente. De hecho, les pongo un ejemplo de para que, hasta qué extremo se puede llegar. Seguramente todos hemos hecho debido a pandemia mundial, pandemia, hemos hecho pedidos de hamburguesa o alimentos de algún tipo preparados a través de cuentas como Instagram, ¿no? Servicios de pago que hay cientos de miles, muy populares en cada región. Lo que no mucha gente sabe es que muchos de esos restaurantes, pues, y específicamente esos que son como nuevos, que nunca los había oído hablar, que son, ok, esto es una comida italiana que está por aquí cerca de la casa, pero nunca lo había comido. Y el gran secreto es que con este nivel de control se logró hacer cosas que parecen impensables. Grandes cadenas de restaurantes, dígase McDonald's,
Wendy's, KFC, llegaron a alquilar sus cocinas para que los vendedores o personas decidieran, bueno, yo te hago llegar, porque te ponían en contacto con organizaciones como Walmart, que ser tu vamos a decir, mercado local, y controlar inclusive, me lo vas a enviar a tal sitio, haciéndole llegar los alimentos para que pudieran cocinarlos, prepararlos, siguiendo la receta de emprendedores, inclusive estas empresas, y que el delivery se encargaba un tercero, dígase un motorizado o una persona equivalente a un motorizado en Venezuela y en América Latina. En Estados Unidos son un delivery normal, usan camionetas y ese tipo de vehículos, y les permitió increíblemente usar cosas como cocinas de McDonald's que estaban subutilizadas o de KFC para hacer comidas que no eran tradicionales de los restaurantes de McDonald's, pero como tenían capacidad ociosa y disponibilidad de espacio, y lo único que necesitaban era que le informara qué querías, cuánto querías y cómo querían que lo hicieran, cosa que McDonald's y este tipo de empresas están muy bien preparadas porque saben seguir recetas y lineamientos siempre y cuando trabajes como ellos trabajan. Es decir, entrégame una caja con todos los materiales que necesitas y cómo quieres que te lo prepare y te voy a sacar tantas cosas como tú quieras. Y les permitían hacer hermosos restaurantes creados en menos de 24 horas. Hasta ese extremo se llegó. Oye, es interesantísimo el tema que tocas y traes varios casos, como estamos justamente compartiendo qué están haciendo otras empresas con esto de la cadena logística, aprender de lo que ya comenzaron la transformación digital, compartirte un par de ejemplos que tienen que ver con la comida y luego con el tema de la última milla que mencionas. Por un lado, atendimos a una cadena de franquicias que es responsable, tiene un modelo que se llama comisariato, y ellos tienen que producir los alimentos que le van a enviar a cada uno de los restaurantes de la cadena. Entonces ellos producen y distribuyen y ellos ya conocen cuál va a ser el pedido promedio sugerido de las tiendas basado en la estacionalidad, porque ellos tienen una historia. Y entonces le hacen un pedido sugerido a los gerentes de tienda con todo lo que tienen que enviarle, desde material de bolsas, carne, pan, postres. Y ese pedido sugerido sencillamente se confirma, se puede modificar hacia arriba y luego se le despacha. Y en este caso una tecnología es una digitalización para poder hacer este proceso de recompra colaborativo basado en la historia que ya tengo y de la proyección, acelera el proceso en este caso. Y con respecto a lo que decías, el tema de la entrega de la última milla, que ya me estoy yendo directo al proceso de distribución y de lo que está ocurriendo en este ámbito, en países como Estados Unidos está súper digital el tema. DHL, FedEx, USPS, todos te ofrecen una página web en donde tú puedes ir y puedes decir, voy a enviar esta caja del punto A al punto B, ellos te dicen cuánto cuesta, tú aceptas eso y te imprimes tu etiqueta para pegárselo a la caja. Bueno, la mayoría de las empresas con las que estamos trabajando, ¿qué le hicimos? Le integramos su sistema de back office, su sistema de inventario con todo el tema de la orden, y en el momento que se hace el picking y el packing, nos conectamos automáticamente, nos traemos los 4 precios de las principales distribuidoras de estos productos, él elige el precio óptimo porque no siempre va, el que tú dices que él es más costoso, depende de la ruta y depende del precio, varía. Entonces tú siempre puedes optimizar cuál va a ser el que te ofrece el mejor precio, lo seleccionas, se imprime la etiqueta automáticamente y cuando se despacha, se descarga del inventario. Y esto para Latinoamérica, ya existen una cantidad de proveedores. Existe uno que está ahora mismo en México, Perú, en varios países que se llama 99 minutos. Existe otro que está en Chile. En Venezuela está motorizado en la zona de la capital. Y con todos ellos ya estamos conversando justamente para integrar el sistema para poder proponer que esa última milla esté 100% automatizada y no tener que estar retranscribiendo, ver si tuviste el control, cuánto le debo a ese proveedor de servicio. Y el tema de la automatización, por supuesto que te recortan los tiempos y eso incrementa la satisfacción del cliente porque le puedes enviar el número de tracking para que él sepa por dónde va su producto. Completamente, Wilber. Bueno, seamos sinceros, ¿cuál es la gran palanca ahorita de Uber? O sea, el gran producto que ha mantenido vivo a Uber toda esta crisis de la pandemia, Uber Foods. Tal cual, ese es el secreto en la parte de esa última milla
es probablemente donde más se crea valor en la cadena de suministro, porque es literalmente llegar a la persona, llegar al consumidor. Para esto se necesita tener una muy buena estrategia de inteligencia de negocio, porque hay que saber muy bien, como comenta Wilber, qué es lo que quieren los clientes, cuáles son las proyecciones. A veces ni siquiera proyecciones, hay formas, es decir, cómo está respondiendo el mercado a un cambio. Digamos, por ejemplo, ahorita está empezando a ocurrir que la gente está empezando a pedir comida un poco más saludable, porque, bueno, ya creo que muchos ya hemos ganado unos kilitos de pandemia, que hay que bajarlos, entonces, bueno, para comer un poco más saludable. Otra cosa, ya estamos otra vez migrando al modelo presencial, específicamente en los países donde ya la vacunación está empezando a ser cada vez más masiva. Y eso significa que, bueno, el modelo del delivery no es que esté muerto, porque créanme que esto vino para quedarse, pero ahora es una nueva forma. ¿Cómo yo puedo hacer, por ejemplo, mejorar espacios de atención al público en los restaurantes, cuando la gente vaya, porque la cocina no tiene por qué estar en el restaurante? Y es una cosa que se está heredando, ¿no? Si yo decía delivery a las personas, ¿por qué no hacer delivery a un hub, que en este caso es el restaurante? Claro. La idea es tener el menor inventario posible. Y Osvaldo, para mí yo creo que lo más importante y rescatable de esta conversación es que por lo general se habla mucho de las historias de éxitos de las grandes empresas y uno se busca cualquier historia de éxito en Internet y las grandes empresas tienen recursos económicos para hacerlo. Los casos que yo les estaba contando, de por ejemplo el de las toallas, el caso de las franquicias, tenemos uno que trae repuestos, son empresas, mira, el caso extremo, tenemos un cliente que es el dueño, es un importador de contenedores de vidrio, un modelo de dropshipment, no tiene ni secretaria y él utiliza tecnologías de clase mundial, porque imagínate la complejidad de tener que saber qué orden de compra está dentro de un contenedor, qué costo de seguro y flete aplica a ese producto, cuál es el precio que yo debería aplicar para venderlo y cuándo yo voy a poder entregar y tener que hacer todo eso en Excel para luego retranscribirlo en un sistema contable. Y eso es un dolor de cabeza. Y hay veces que tener un sistema, no necesariamente, antes existía el mito de que hacías reducción de personal, yo soy del parecer de que profesionalizas el rol de la gente, de los que está ocupando cada uno de los roles dentro de esta cadena de suministro, y entonces puedes crecer o puedes escalar tu negocio sin necesidad de crecer en esa misma proporción en equipo humano. Seguro que vas a necesitar crecer en personal, pero no en la proporción en la que estás creciendo en ventas. Entonces, sencillamente mejoras el margen, te haces mucho más eficiente, cometes muchos menos errores. Y esto, imagínate ahora con lo que tú estás comentando de esta última milla y comienzan a aparecer con todas las áreas con las que tú te vas a integrar, porque me tengo que integrar con la última milla, me tengo que integrar eventualmente con mi proveedor estratégico, que capaz que es una corporación, aunque yo sea pequeño, me tengo que integrar con una cadena. Tú mencionabas hace rato lo que estaba ocurriendo con Walmart, que hace justamente define modelos de negocio, de cómo hacer las cosas bien, y ya en Latinoamérica, los supermercados comienzan a trabajar con esa misma filosofía de que te tienes que integrar electrónicamente, lo que se llama EDI, Electronic Data Interchange, te tienes que integrar con ellos. Entonces, una empresa pequeña que está pensando en gestionar toda esta complejidad de comprarle un proveedor y ser él mismo un proveedor confiable para un cliente que está esperando que él cumpla, tener que integrarte con un outsourcing logístico o con un distribuidor y hacerlo todo manualmente, comunicándote con muchos, te llena de una gran cantidad de trabajo y en algún momento vas a cometer un error y le vas a quedar mal a tu cliente. Entonces, parte del mensaje es todos estos casos que estamos mencionando. Tenemos clientes en distintas partes, tenemos clientes en México, en Panamá, en Perú, en Israel, en Japón, y cosas que están haciendo, y no me quiero alargar mucho más porque creo que ya estamos cerca de que podamos eventualmente escuchar preguntas de las personas que nos acompañan hoy. Tienes varias tecnologías que me gustaría ir cerrando, Osvaldo, para que la gente entienda la importancia de lo que está ocurriendo. Por un lado, tienes un proceso transaccional logístico que incluye todo lo que hablábamos, la compra, el inventario, la producción, la venta. Y eso es la cadena de suministro que si está integrada a la parte contable y administrativa, puedes tener la cadena de suministro financiera, porque asociado a la compra va el pago y asociado a la facturación va el cobro.
Y si te estás integrando con un e-commerce, probablemente ya cobraste por una tarjeta de crédito, pero ahora tienes que conciliar tu banco y tienes que aplicar eso. Eso también se puede hacer automáticamente. Te tienes que integrar con tu proveedor, cliente o distribuidor, lo puedes hacer vía EDI, electrónicamente, o puedes hacer interfaces punto a punto. Y cada vez más las pequeñas están recurriendo a outsourcing logísticos. Entonces, la magia que ofrece esta tecnología es que un emprendedor puede decidir comenzar con un pallet, irse a un operador logístico y decirle, por favor, tenme este pallet, voy a comenzar a vender por Amazon o por mi tienda Shopify, y cada vez que se cargue un pedido de venta, descárgalo tu outsourcing logístico y envía ese pequeño producto a mi cliente en mi nombre, porque yo no tengo la capacidad de tener un almacén demasiado grande porque no es viable el negocio. Entonces ahora se están reduciendo la posibilidad de que tú seas un emprendedor en pequeñas cantidades con outsourcing logísticos que están preparados para estas tecnologías, y cuando me empieza a ir bien, puedo pensar en integrarme electrónicamente con mi proveedor logístico y ya no le tengo que mandar un correo diciéndole, te va a llegar este producto para que él sepa qué es lo que va a recibir. Ahora me puedo integrar electrónicamente y mi orden de compra se le carga a él automáticamente. Entonces, y sobre todo esto que acabo de decir, que es transaccional, se monta algo que yo creo que sería fundamental que habláramos, que es todo el tema de la inteligencia artificial, los modelos predictivos, el Internet de las cosas, para que los que nos escuchan sepan cómo irse preparando para esto, porque es una realidad. Si quieres, Osvaldo, coméntanos un poco cómo está esa tendencia y qué dicen las escuelas de negocio para nosotros comentar experiencias que tengamos al respecto. Claro, con mucho gusto. Esta es la gran revolución, esta es la sorpresa del siglo XXI, porque lo que nos está enseñando la inteligencia artificial, y hablando con redes neuronales o herramientas como los transformers, que seguramente algunos los habrán escuchado en el mundo de la inteligencia artificial, que todo está realmente derivado de la inteligencia de negocios. Es cómo poder apalancarme en herramientas que me hacen hacerlo más lean o esbelto posible, tener la menor cantidad de pérdida, adaptarme al mercado lo más pronto posible, porque de nada me sirve comprar cosas que no se vayan a vender. Entonces, en el secreto en el mundo de los negocios, o por lo menos como se muestran en estas herramientas, es que eso es mentira, de que estos son herramientas súper sofisticadas, que se necesita grandes departamentos de IT para poder desarrollarlas. No, y a la vez son de software libre, muy fáciles de implementar, muy fáciles de integrar con cualquier paquete de software disponible. Siempre que hay creo que ustedes hablan, algunos de ellos incluso, muy famosos. Y lo interesante de esto que se hacen es que tienen todos los pasos. Lo único que sí es necesario es que ustedes le hagan el levantamiento de información. Porque ese levantamiento de información para la inteligencia artificial, por ejemplo, temáticos como darles unas cadenas de comida que son capaces de eliminar un producto de alimentos, que es probablemente el producto más sensible para transportar, en una cadena de suministro, que si el producto se está dañando en el camino, no tiene oportunidad de ser vendido, fíjate, por ejemplo, ahorita con las Olimpiadas de Japón, que muy seguramente serán suspendidas, aunque no sé si el gobierno pone al final descartando o no, pero esos suministros de alimentos ya se están preparando, y si tienes que cambiarlos a otra dirección, ¿de dónde los envías? ¿Dónde envías todo ese arroz, todo ese pescado que se estaba planificando usar en el caso de Japón, que son fanáticos de esos dos tipos de alimentos? ¿Cómo adaptarse? ¿Dónde poder enviarlo? ¿Cómo que se consuman en los momentos correctos? Todo eso se está haciendo con inteligencia artificial, tratando de predecir lo mejor posible. Porque esto es que la inteligencia artificial, como siempre comento en esta clase, es realmente estadística maquillada, estadística pesada, con grandes análisis muy sofisticados, pero que hasta hace 10 años solo lo podían hacer organizaciones como IBM o Google. Hoy en día lo puede hacer cualquier empresa, sin contar el tamaño del departamento de IT, de información, sino sencillamente con una muy buena eslabones, indistintamente qué parte se encuentren ustedes, sea que ustedes sean la última milla,
Ustedes sean distribuidores finales, ustedes sean productores, ustedes sean compradores de materia prima, sean logística de transporte o almacenes, no importa, porque en todas las partes donde esté ocurriendo generación de datos y los estemos procesando, se puede hacer inteligencia de negocio. Y en este momento con eso se puede empezar a incorporar herramientas de Machine Learning. Wilber, estás muteado. Perdón, que justo desde que comenzó Celeritech, nuestro fuerte siempre ha sido la parte de Business Intelligence. Y una de las cosas interesantes es que casi que con los mismos datos se generan todos estos modelos de análisis predictivo para poder proponer, y aparte los que son no solamente del proponer, sino el prescriptivo, que es básicamente cómo resuelves el problema, porque una cosa es decirte cuál es la tendencia y otra cómo lo podrías resolver. Y una de las cosas que estamos haciendo es trabajando en toda la parte de gestión de inventario y ventas y tomando las tendencias, o sea, basado en cómo está, proponerle cómo está la tendencia para que pueda ajustar. Porque una de las cosas que siempre identificamos es que la pequeña y la mediana empresa, el dueño termina manejando el negocio por intuición, porque tiene tantos años haciéndolo que conoce también el modelo, que sabe que tiene que comprar, más o menos conoce cuál es la rentabilidad de las cosas, pero la verdad es que cuando entras al detalle, comienzas a darte cuenta que probablemente estás vendiendo más del producto menos rentable, o que probablemente el producto que antes se movía más ha dejado, se está desacelerando, está rotando menos, y si es un producto que aparte va a quedar obsoleto, lo vas a tener que rematar. Entonces, poder darle esa inteligencia de cómo pinta el futuro sería una suerte de bola mágica que se le puede dar, y que antes era, como tú bien lo dijiste, era pensado para las grandes empresas porque necesitabas una super máquina, necesitabas el super consultor, un proyecto grande, y nosotros estamos acercando esto a la pequeña y mediana. Somos unos convencidos de que la economía se mueve gracias a la pequeña y mediana, y más allá de que seguimos atendiendo a grandes empresas en proyectos de este tipo, lo que hemos hecho es paquetizar estas soluciones para que las pymes puedan disfrutar de esto y que ya no sea algo que es ciencia ficción. Algún día va a llegar. Esto ya lo están haciendo las pequeñas y medianas, y la tendencia es que la pequeña le va a ganar a la grande porque va a ganar el que lo haga más rápido. Ya no depende de cuántos recursos tienes, sino de la voluntad, la convicción y qué tan rápido te mueves para alcanzarlo. Osvaldo, yo no sé si quieres dar algunas palabras de cierre y preguntar si alguien que está asistiendo tiene alguna pregunta. Bueno, gracias, Wilber. El único comentario a todos los que están aquí escuchando, un placer. Gracias por ver aquí. Pido disculpas por la intermitencia de mi conexión, pero el secreto está en eso. Está en un momento lógico con las cadenas que no hay que sentirse en pánico. Más bien hay que sentirse maravillado de la cantidad de herramientas que sé que para muchos pueden ser impactantes, la cantidad de herramientas, la cantidad de opciones, y que el enfoque sea tan distinto como era antes. Vamos a ser sinceros, no sé, los viejos, madre mía. El enfoque siempre fue cómprame, úsame. Son herramientas que ya están disponibles a muy buen precio, inclusive hay algunas hasta que son gratuitas hasta cierto punto, con el fin de úsame, aprovechame, migra mi plataforma, quédate dentro de mi ecosistema con el fin de poder usarte. Número uno, que tú seas más potente, seas más eficiente, hagas más dinero, como en el hecho de que yo como organización, dígase gran corporación, puedo apalancarme en ti, como dice Wilber. Son los usuarios, las pequeñas empresas las que están creciendo, las grandes cómo lo pueden aprovechar, y ustedes pueden ser la palanca de una gran organización, bueno, distintivamente si son pequeños o medianos, y grandes bienes. ¿Cómo puedo hacer yo para que estas organizaciones que son pequeñas y medianas se puedan adaptar a cómo trabajo yo? Y ahí está la clave en las cadenas de suministro. Mientras más integrada es la solución, más suave, se puede hacer mucho más valor. Y eso es lo que me interesa en la cadena de suministro, que el consumidor final
reciba un producto de calidad excelente, de acuerdo a sus necesidades, en el momento que él lo pida y que toda la cadena sea copartícipe en ella, en esa creación de valor. Gracias, Wilber. Vale. Oye, gracias, Osvaldo. Sí, me gustaría compartirles como palabras de cierre, decirles que la experiencia con todas las empresas que estamos atendiendo, ya son más de 200 pymes, la mayoría de ellas tienen un reto y es que tienen que ser confiables, tanto en un modelo de business to consumer como business to business, porque los clientes esperan que tú puedas cumplir con tu promesa. Y las empresas grandes están esperando que además de que seas confiable, puedas ofrecer una mejor calidad de servicio en el sentido de que si ellos cambian algo en su modelo de negocio, tú tengas la capacidad de reaccionar y que puedas realmente prestar ese nivel de servicio adaptado a esta cadena y que te puedas integrar, porque las cadenas de suministro ahora son colaborativas. Entonces, la pequeña y la mediana empresa ya no tiene por qué pensar que esto es algo que está reservado para la grande. Sencillamente lo que se necesita es un liderazgo visionario que tenga ese norte de que quiere escalar, que crea que puede hacerlo y que se quiere diferenciar de las demás. Y la tecnología llegó para apalancar esa capacidad de innovación y poder reaccionar y tener nuevos modelos de negocio. Yo no sé si Lisbeth o Marvi, si hay preguntas que nos tengan como para que podemos responderlas para respetar el tiempo de todos los que están en la llamada. Que Con gusto, Wilber. Se abre la sección de preguntas. Por favor, el que desee realizar una pregunta puede chatear a través de la herramienta o formularla por acá. Sí, una de las cosas interesantes que hemos estado viendo es también que existen bueno, ahí saluda a alguien, y es que la capacidad, quisiera aportar, por favor. Ok, ¿alguien nos quiere aportar algo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Mi nombre es John Bocanegra y trabajo con el CRM número 1 del mundo, que es Salesforce. No sé si lo conocen. Sí, claro. Pero a veces no es suficiente para el cliente decirle, oye, te ofrezco la herramienta en venta, servicio y marketing número 1 del mundo, ¿no? Sino que también tenemos que convencerlos de que en estos momentos donde los clientes ya no están cubriendo su aforo presencial, es importante tener una presencia digital, ¿no? Porque en estos momentos, si no tienes una presencia digital, prácticamente no existes. Entonces los clientes, aparte de tener una presencia digital, deben dejarse ayudar de la tecnología, ¿no? Con la inteligencia artificial, ¿no? Para manejar grandes cantidades de datos y lograr predecir escenarios a corto o mediano plazo, ¿no? Bueno, eso era todo mi aportación. Muchas gracias. Vale, John, mil gracias. Sí, y aprovechando cuando mencionas esto, algo que aprovecho de comentar, yo soy pro CRM, creo que la gerencia de la relación con el cliente es fundamental para poder incrementar la satisfacción de ese cliente y convertirlo en un cliente leal. Sin embargo, un CRM desconectado de la cadena de suministro, creo que lo que hace es generar ineficiencias, porque al final el CRM te tiene que garantizar que tienes una visión 360 grados del cliente y le vas a tener que poder responder si no está por debajo de su límite de crédito, si le vas a poder aprobar un descuento, cuándo le vas a poder entregar, si tiene un backorder o un pedido incompleto, cuándo le vas a poder entregar ese otro pedido, si tiene un reclamo, cuándo le vas a hacer la devolución. Y un CRM desconectado significa que estás haciendo alt tab y levantando el teléfono para preguntarle algo a alguien, y parte de la innovación es que el CRM esté 100% integrado con esa cadena de suministro. Bueno, era solo para complementar, John, lo que estaba diciendo, pero gracias por tu aporte. Sí. No, lo que antes se llamaba presencia digital era tener presencia digital, antes era tener página web y tener un enlace. Hoy en día ya llega al extremo de que esa página web sea de múltiple integración, que sea un e-commerce extremo, de que lo que permita no solamente comprar, sino consultar el inventario, cuánto hay disponibilidad para el cliente, lo que vería simplemente cuántas unidades hay para comprar, cuál es el precio,
pero detrás de esa plataforma tiene que tener capacidad de contactar a los distribuidores, en caso de lanzar a emergencias, porque por ejemplo lo que pasó con el Evergiven, si hay un retraso y la cadena es capaz de detectarlo y informarlo, tiene que saberlo el cliente, el consumidor. Es decir, mira, lamento informar que tus zapatos deportivos van a estar para el viernes, según acordado, sino dentro de 2 semanas, gracias a la crisis del Evergiven, debido a la causa del Evergiven. Y eso el cliente lo reconoce, se da cuenta de, wow, una crisis en el canal de Suez me repercutió a mí aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Pero bueno, es que así ese es el mundo. Y tienen derecho a saberlo. Bueno, y sabes que algo interesante es, nosotros tenemos clientes que son operadores logísticos y una de las dificultades que tienen es poder ofrecer un precio basado en lo que van a mover. O sea, no es lo mismo mover un pallet que mover 10 pallets, y entonces poder calcular el costo basado en el volumen. Y justo en este momento, pues se han disparado los costos logísticos por todos estos problemas que hay. El tema de los contenedores es gravísimo, porque hay contenedores retenidos en países que porque no están produciendo no los regresan llenos, entonces quien sí que está produciendo tiene que asumir el costo de ese contenedor vacío y al final se lo recarga. Y si tú no eres capaz de calcular todo esto, ¿cómo saber en cuánto vas a ofrecer tu servicio para no estar en pérdida? Y al final el recargo en esta gestión logística va a impactar directamente en el costo de los productos que nosotros consumimos. Y entonces es toda una cadena, esa cadena logística que está complicada, está incrementándose su costo y va a incrementar el costo de los productos. Y si tú no lo calculas, tu costo de reaprovisionamiento va a estar por encima de lo que vendiste y entonces con lo que vendiste no vas a poder comprar el producto o vas a sacrificar margen. Entonces son temas que sin duda todo está para, nosotros vemos como que está todo literalmente integrado y sin la tecnología es un dolor de cabeza poder ver cuál es el impacto que eso tiene en el costo, en el precio, en la fecha de entrega, en la satisfacción y sí, creemos que la tecnología es una de las cosas más importantes, entendiendo que siempre está gente, procesos y tecnología y esta es una de las partes, una de las patas de la mesa o uno de los componentes importantes de la ecuación. La gente tiene que conocer la filosofía de la empresa, tiene que conocer los procesos, tiene que estar motivada, bien entrenada, los procesos tienen que estar claros y cada vez que se toca uno de ellos, seguramente se van a ver impactados los otros. Cada vez que se mete la tecnología va a cambiar el proceso y hay que reentrenar a la gente. No es la tecnología por la tecnología, es porque se quiere mejorar el funcionamiento de la empresa. No sé si no tenemos más preguntas. Creo que podríamos despedirnos. Sí, definitivamente no han formulado más preguntas, Wilber. Vale, bueno. Oye, Osvaldo, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Lisbeth, por ayudarnos a coordinar esto, a todo el equipo de Celerite que colaboró para hacer este conversatorio realidad y a todos los asistentes. Mil gracias. Estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda en el futuro. Nos pueden contactar por nuestras redes sociales, Celerite, Celerite Latino, o a nuestros emails que están publicados en nuestra página web. Osvaldo, mil gracias, feliz día y gracias a todos. Buenas tardes a todos. Vale, buenas tardes. Gracias, Silver. Gracias, un placer. Gracias por invitarme. Vale, vale.